En agenda, porque el tema de agenda tiene que ver precisamente con una concejal electa que asume o asumiría a partir del 10 de diciembre, es de Montecarlo, de La Libertad Avanza, que realizó un par de posteos hablando Patricia precisamente Buchmayer se llama. del Ford Falcon, ¿sí? La inteligencia artificial le permite por allí algunas páginas jugar con esto, ¿no? Como algunos autos clásicos, históricos, con el reconvertir de las automotrices, cómo se verían ahora. Claro. Eso hicieron con el Falcon y ella toma ese posteo y no solamente que reivindica el auto, lo que significa el auto para la historia de nuestro país, el color inclusive, sino que se refiere al baúl, Claro. Para de llevar zurdos llorando, eso. algo que hizo también un teniente, si mal no recuerdo el cargo de la Armada hace un par de días atrás, hablando precisamente de que su padre tenía un Falcon y que allí, bueno, podían llevar, que tenía olor a justicia, inclusive ese Falcon, algo que en este espacio político se sigue repitiendo. Hay muchas repercusiones al respecto, es más, No solo en ese espacio, ahí en la renovación hay una que también habla de eso. que se vincula o Sí, se sí, sí. referencia con ese espacio, ¿no? Y que hoy temprano hubo reuniones en el Consejo Deliberante de Monte Carlo. Montecarlo a raíz de esto. De hecho, siguen sesionando, me Ahí decía está recién el la posteo presidente. de la concejal, mirá, ahí está, ¿sí? Nah, y encima verde, Ford Falcon con un baúl mejorado, apto para acarrear zurditos llorando. Es lo que, bueno, posteaba esta docente de la zona de Monte Vicedirectora de una Carlo, escuela ¿sí? de Monte Carlo es. Bueno, te cuento que hace un ratito nada más, Rulo Báez ingresó a la Fiscalía aquí de Posadas porque Rulo precisamente lo que busca es poder también plasmar esa denuncia. Ahí está, ¿sí? La denuncia de Rulo Báez, que busca plasmar en esa denuncia porque inclusive a él esto del Falcon y esto de que sea verde y esto del baúl le pega muy fuerte, teniendo en cuenta que cuando él era secuestrado Lo llevaron en un Falcon en verde, un sí, sí. Falcon verde. Y Entonces, que el testimonio de él está para la plasmado en un familia pulso por la verdad. y para las familias de detenidos, expreso político y demás, esto pega muy fuerte. Claro, Y no es es un como, chiste. no es un chiste y no es una picardía, esto pega realmente Y este en una irresponsable pone esos cicatriz. emoticones burlándose, o sea, totalmente fuera de lugar lo que lo que hizo. Bueno, la verdad hay mucho para analizar y es por eso que estamos en comunicación telefónica con el doctor Rafael Pereira Piguer, que aparte de ser diputado provincial, es una persona muy ligada a todos los juicios de lesa humanidad que se realizaron aquí en la provincia de Misiones, muy ligada a la causa, a varias de las personas que están involucradas, sí, como presos o familiares de presos políticos. De hecho, representa a la familia de Mario Golemba, que es un desaparecido en democracia también. También, exactamente. Estamos en comunicación con él. Doctor, ¿cómo está? Buen mediodía. Sergio y Raquel de Canal 4 Posadas, ¿cómo está? Buen día, Raquel. Gracias por el llamado, también Sergio. Sí, la verdad que yo no creía, y creo que gran parte de los argentinos no creíamos, que una apología del delito, peor todavía del terrorismo de Estado, del genocidio, pudiera seguir ocurriendo hoy impunemente, ¿viste? Después, en el año 2025, cuando ese Falcon verde que recién nombraba fue el símbolo del secuestro, de la desaparición de personas, de la represión clandestina durante la última dictadura cívico-militar. Y no se trata acá que venimos a hablar del derecho a cualquiera a coartar o la expresión de la libertad, ¿no? Esto es un acto de provocación deliberada, como dijiste, a Rulo, pero a tantas víctimas que sufrieron este terrible terrorismo de Estado que sufrimos todos los argentinos y que hace a la democracia recuperada con tanto dolor y compromiso. No podemos tolerar, por eso hablaba recién vos con Rulo y yo también le decía, me parece, Rulo, muy bien, y porque vos fuiste víctima, realizar la denuncia penal correspondiente. Porque estamos justamente provocando o incentivando a cometer de alguna manera estos delitos tan terribles, ¿no? Tan terribles como
están encuadrados en los de lesa humanidad o genocidio dentro de la estructura y que fueron juzgados en la provincia de Buenos Aires. Y como le pasó a Rulo, le pasó a Sergio Paniagua y Mirta Villanueva de Noverá, y le pasó a una gran cantidad de argentinos. Estamos hablando de 30.000 desaparecidos, pero muchos que fueron puestos en los baúles, secuestrados, privados de la libertad, después torturados. Gran cantidad fueron de estos operativos, digamos, en los centros clandestinos por los grupos de operaciones, ¿no? Doctor, entonces, ¿esto es un delito? ¿Lo que hace esta docente se puede tipificar como un delito? Yo creo que con total claridad, por la provocación, la naturaleza y las circunstancias, constituyen de alguna manera una incitación a otros a cometer delitos. Esto es la figura de la apología, y que creo que sí, porque está incitando de alguna manera y provocando de alguna manera, además de ser un hecho reprobable, moralmente lo es también dentro de la tipología penal. No podemos permitir esto. Por lo menos, le dije, Rulo, creo que la justicia misionera tiene que tomar serias cartas en el asunto, y la propia fiscal encargado de la jurisdicción ya tendría que estar por lo menos tramitando un sumario, una acción pública, porque esto es dominio público. Cuando vos te enterás y sos dominio público, le cabe a los fiscales penales instruirla o pedir o hacer la denuncia correspondiente, ¿no? Doctor, y encima después del posteo salió a doblar la apuesta, porque hoy posteó de vuelta algo diciendo que su posteo tuvo tantas reacciones, incluso de una reunión urgente del Consejo Deliberante de Monte Carlo, y cuando hay que reunirse para arreglar una calle nadie hace nada, o sea, dando a entender que por lo que ella hizo, que según ella no fue nada, no se reúnen, o sea, ni por otra cosa así. Una calle, la represión y desaparición de 30.000 argentinos. Claro. Y tantas otras víctimas, no desaparecidas, sino torturadas, pero cantidad de misioneros, ¿no? De la parte rural, pero también de las escuelas secundarias, de los distintos espacios urbanos y rurales, ¿no? Nosotros, estoy en la zona centro, te hablo, tenemos desaparecidos, pero también tenemos secuestrados en la misma calidad. Te estoy hablando de 2 personas de la calle Misiones de Bolivia, llevados en un baúl de un Falcon. Pedro Oreste Pechac, trasladado por un Falcon, en el baúl de un Falcon en ese momento de la policía de la provincia, desde Oberá hasta no sé dónde, digamos, ¿no? Porque después no se sabe bien el destino. Susana Ferreira también. En definitiva, esto no es comparable con el arreglo de una calle. Claro. Bueno, Monte Carlo mismo, doctor, porque está, Pelado Acosta, que fue un víctima de la dictadura, y su hijo hoy es concejal. O sea, Pablo Acosta estuvo participando de la reunión de hoy en el Consejo. Por eso, lo que hizo Rulo es lo que le corresponde a todos los misioneros. Ir a la justicia y decir, che, esto es una incitación. Es una incitación porque estás, con ese reflejo, estás incitando a que otros con otra ideología, ponerle zurdo o no zurdo, con otra ideología, que esta es la forma de actuar. Estás diciendo, la forma de actuar es llevarle que piensa distinto que vos, es meterle en un baúl, secuestrarle, incluso mostrando lo que ocurrió en ese periodo nefasto de la historia argentina, del 76 al 83, desaparecerla, torturarla, privarla de la libertad. Y a la justicia, repitiendo, aunque sea implícito. Y a la justicia le corresponde dar lugar a la denuncia, es decir, no se puede negar a no recibirla. Mira, toda denuncia, por lo menos tiene que tomársela. Yo recién me decía por ahí, Sergio, yo decía, mira, primero tomar la denuncia, después analizar si realmente llega al tipo penal correspondiente, ¿no? Y hay que hacer un análisis para eso, si es una incitación o no es una incitación a cometer delitos. Yo creo que sí, pero cada uno tiene su interpretación. Pero lo primero le sentás a la persona que hace la denuncia, tomás la denuncia, y después, con tiempo suficiente y viendo el contexto y buscando las pruebas, determinará si es un delito o no, Raquel. Ahora, doctor, ¿le cabe el mismo repudio a aquellos que hacen negación de los 30.000? Yo entiendo
yo entiendo que también, pero esto es más que un negacionismo, ¿viste? Es mucho más. Claro, porque es hay una gente que provocación. también hizo eso, de negar que fueron 30.000, inclusive de señalar que fue una etapa de mucha corrupción, todo lo que se manejó como derechos humanos y todo el trabajo de las madres de Plaza de Mayo y demás. Perfecto. Primero, no hacer la comparación de aquel que dice, no, fueron 30.000, fueron 29.900, ¿viste? O fueron 10.000. Eso me parece que es otro orden al que esta mujer, digo mujer, no la conozco, no sé quién es, hizo este poteo. Esta es otra, es una incitación a seguir cometiendo. Aunque hubiese sido un desaparecido, ya es suficiente. Estás enalteciendo la mecánica de una mecánica ilegal, una mecánica delictiva del terrorismo de Estado, el genocidio en Argentina, que no podemos permitir. Digamos, eso es lo que no podemos permitir. No estamos discutiendo si fueron 30.000, estamos discutiendo a alguien que reivindica la figura del Falcon, que reivindica los secuestros, que reivindica las torturas y que en el fondo reivindica las desapariciones forzadas, porque en muchos casos ocurrieron así. El de Rulo justamente ocurrió así. El de los dos desaparecidos de Oberá, Sergio Paniagua y Mirta Villanueva, ocurrieron así, en un Falcon, en la parte del baúl. Entonces son otro tema. Este es el extremo, y si no está claramente encuadrado, pasa en el límite, digamos, en el palo, como decimos nosotros, ¿no es cierto? Pero sí creo que hay que estudiar estos temas, el propio fiscal que le toque, y pedir el requerimiento correspondiente y el llamado a indagatoria, ¿no? Doctor, ¿y esto podría configurar en algún momento un impedimento para que asuma como concejal? ¿O de eso depende ya del Consejo Deliberante o de la Tribunal Electoral? Depende de las dos circunstancias. Yo decía, por un lado tenemos a una persona que está todavía imputada de sedición, que va a asumir probablemente el 10 de diciembre, estamos hablando de un diputado, ¿no? Que también no es una figura menor, Sergio, ¿viste? Claro. Por otro lado tenemos esta concejal. Yo creo que en los dos casos lo principal es que actúe la justicia penal, ¿no? Actuando la justicia penal, tenemos siempre, a la larga o a la corta resultado, el caso Quisca fue determinante, ¿tá? Entonces, lo primero, la actuación de la justicia penal en la denuncia de Rulo o el fiscal actuando de oficio, viendo que hay una provocación o una incitación a cometer delitos. No nos olvidemos lo que dijeron recién ustedes, ¿viste? No solo en el caso de Mato, sino, pero no solamente en el caso de Lema, en el de Mato, que se condenó a policías que torturaron seguida de muerte, que están condenados a prisión perpetua, también sería una incitación a fuerzas de seguridad a cometer delitos, aunque de esta forma se solucionan las cosas, ¿viste? Entonces yo lo tomaría con cierta seriedad, con mucha seriedad, y con muchos estudios para ver si no hay el acometimiento de un delito. Para mí lo hay, digamos, ¿no es cierto? Pero el fiscal tomar la denuncia, tomar también el caso de la víctima, que fue Rulo, y de ahí en más actuar con el juez de instrucción que le corresponde en turno y competencia, que entiendo que es Puerto Rico, ¿no? Doctor, imaginando y conociendo su trayectoria legislativa, ¿va a haber algún repudio también en la Cámara cuando vuelvan las sesiones? Yo entiendo que todos estos ya de por sí tienen el repudio de toda la contextura del arco político, ¿viste? Más que un proyecto. Acá se trata de expresar lo que yo estoy expresando en los medios de comunicación, más que en la formalidad. Esto es un delito. Entonces, cuando es delito, el repudio es más que nada la tipificación penal, el reproche penal que hay que hacer a personas que hacen estas cuestiones en forma pública y expresa, reconociendo como método, como metodología, cuestiones que constituyen delitos penales. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable por siempre respondernos. No, gracias Raquel, gracias Sergio, bueno, a Carlos también y a Canal 4, muchísimas gracias por la comunicación. Abrazo enorme. Un abrazo.